Bueno, bienvenidos amigos, estamos nuevamente en una transmisión de ajedrez integral, en la cual hoy día veremos una partida muy interesante entre Vasily Ivanchuk, ucraniano, ¿cierto?, contra el mítico Garry Kasparov, jugador ruso, muy conocido por el mundo y la afición del ajedrez como el Agro de Bakú. Queremos también saludar a Manuel Ademo Carreño, que fue quien nos mandó esta partida a través de los comentarios del canal de YouTube para ver cómo poder, digamos, llevarla y transmitirla a ustedes. Es la idea de alguna forma de que nos envíen sus comentarios, las propuestas de las partidas que quieren que uno analice, y eso contribuye, por supuesto, al mejor desarrollo de cada uno de nosotros en este mundo del ajedrez. Bueno, qué decir, Vasily Ivanchuk, un jugador tremendamente fuerte, de la jornada de jugadores de los años 80, campeón juvenil, segundo también juvenil detrás de Gelfand, el jugador por muchos años esperado como campeón del mundo tras Karpov y Kasparov. Sin embargo, por motivos generalmente emocionales, no llegó a quedar como campeón del mundo en ninguna ocasión. Podríamos determinar que es el moderno campeón sin corona, Vasily Ivanchuk. Ganó entre ellos torneos de partidas rápidas delante de Magnus Carlsen en el último tiempo. Y bueno, ¿y qué decir de Garry Kasparov? Un jugador realmente extraordinario, campeón del mundo del año 1985 hasta el año 2000, donde se batió a vuelo con Vladimir Kramnik, quien le arrebató el título. Fue entrenado por Botvinnik también en su tiempo. Jugador que jugó muchos matches con Anatoly Karpov, esa revancha que existía durante muchos años, jugando match el año 84 que quedó pendiente, jugando match 85, el año 86, 87 y así en adelante hasta que Kasparov decide irse de la Federación Mundial, que es la FIDE para los que no conocen, y crea su propia asociación, la PSA, Professional Chess Association, que reunía a los grandes maestros más fuertes. Posteriormente defendió el título en varias ocasiones y finalmente lo pierde con manos de Vladimir Kramnik. Posterior a ello se dedicó a difundir el ajedrez, también tuvo temas políticos de por medio, pero más adelante entraremos en la biografía de Garry Kasparov cuando veamos una de sus partidas. En este caso nos toca ver una partida del gran genio Vasily Ivanchuk, considerado un jugador tremendamente fuerte en el mundo del ajedrez, que maneja todas las etapas del juego y con un amplio conocedor de todas las aperturas. Bueno, veamos cómo parte este juego. Blanca Ivanchuk, E4 en el torneo de Linares del año 91, uno de los torneos más fuertes, categoría 17. E4, C5, Kasparov fiel a su siciliana, su amor de la siciliana, caballo F3 y D6. Para los que realmente se están integrando recién a este canal, pueden determinar que la defensa siciliana consiste en la salida del peón de C5, tratar de cambiarlo por el peón de D4 y desarrollar rápidamente sus piezas, sus caballos y ocupar la torre en una columna semiabierta. Casi es un principio siciliano, ¿cierto? Y de acuerdo a tantas variantes que tiene la siciliana Néctor, la siciliana Dragón, etcétera. Así vamos a ir estudiando lo que es la siciliana. Bueno, en este caso la jugada más conocida es D4, por supuesto, pero en este minuto alfil B5 juega Vasily Ivanchuk entrando en el sistema Rossolimo. En este minuto existen jugadas como alfil D7, alfil por D7, por ejemplo, veamos alfil D7, alfil por D7, existe caballo por D7 como también dama por D7. Dama por D7 podemos jugar C4 y estamos con una especie de murito de Maroczy, ¿no? Donde controlamos la casilla de 5, no tenemos ausencia del alfil que está obstruido por los peones, por tanto podríamos considerar que es una posición con una pequeña ventaja de las blancas. Bueno, para estudio también es el dama G4, que puede ser muy bien analizado de parte de ustedes, y bueno, también poder jugar caballo C6, como se jugó en una partida de resto del mundo con Garry Kasparov en su minuto. Pero vamos a la partida que nos compete el día de hoy. Alfil B5 jaque, recordemos los jaques para los que recién comienzan en el mundo del ajedrez, es cuando una pieza con su movimiento ataca al rey contrario y el rey contrario tiene tres posibilidades. Cubrirse, es decir, de caballo de 7, cubrirse de alfil, cubrirse de dama. Recordar el valor de las piezas, el caballo vale 3, el alfil 3.5 y la dama vale 9 puntos. En este caso,
Garry Kasparov juega caballo de 7, es decir, pretende que el blanco le cambien de 7 alfil por caballo y alfil por alfil, quedar de alguna forma con este alfil libre para las negras y apuntar al punto de 4. No de 4 juega Ivanchuk atacando el centro, como debe ser en el mundo del ajedrez, el jugador que domina el centro tiene la ventaja. Caballo F6, una pequeña jugada, ¿cierto?, de intermedia de ataque, es decir, el peón amenaza capturar al peón de C5, pero está bastante defendido. Bueno, por el caballo no podemos tomar porque estamos clavados, pero en definitiva podríamos tomar de peón sin ningún problema. En este caso, el jugador de las piezas blancas juega enroque, procede a enrocarse rápidamente. Algunos dirán, pero a ver, veamos qué pasa. Podríamos jugar otra cosa en vez de enroque. Podríamos intentar E5. Aprovechar de alguna forma que este caballo está clavado, los que son más osados y les gusta el ataque, E5 podría ser una jugada y veamos qué tiene el negro. El negro podría intentar dama 5, cuidado con este jaque, siempre dama que es muy peligroso. Un jaque de dama porque me estoy capturando al alfil que está en B5, obligo a caballo C3 para defender y podría venir caballo E4. Y pensemos claramente que tras caballo 4, la amenaza caballo por C3, bueno, debería obligar al alfil por intermedia para poder recapturar. Pero caballo 4, alfil de 2, caballo por C3, ya estoy dejando en evidencia que el alfil está en el aire, por tanto debo jugar la jugada intermedia alfil por D7, y tras alfil por D7, alfil por D7, alfil por C3, y se vuelve una posición un poco confusa, de alguna manera muy digna de estudio, donde las piezas negras tienen la pareja de alfiles, de alfilandrios, la pareja de alfiles eh, contra alfil y caballo en una posición que ya se abrió. Bueno, no es de las características que pretende jugar Ivanchuk, por tanto Ivanchuk jugaba en roque y el negro toma C por D4. En este caso tomamos de dama por D4, ya que no existe el peligro del caballo siempre en C6 que molesta a mi dama. En esta ocasión podría ser interesante también resaltar las jugadas como E5 de control del centro al ataque a la dama, tras la dama volver a la casilla de 3. Pero en este caso, el jugador Garry Kasparov, el ogro de Bakú, juega A6 tocando el alfil y, como habíamos dicho, sigue muy fiel al principio. Es decir, elimina el caballo de A7, alfil por D7, alfil por D7 y establece la jugada teórica alfil G5. Jugada teórica, ¿a qué nos referimos con jugada teórica? Es decir, una jugada que ya se ha puesto en práctica en la teoría del ajedrez o en los torneos de ajedrez. Alfil G5. Ciertamente, ahora viene una jugada que quizás fue lo que le ocasionó de alguna manera ciertos problemas a Garry Kasparov en esta partida. Acá lo conocido es jugar algo que ustedes dirán lo normal, ¿no? E6, que es una jugada que muevo un peón, movilizo un peón con el objetivo de, ya sabemos, desarrollar las piezas, porque necesitamos movilizar las piezas, que son las jugadas de desarrollo. Recordar que las movidas de peones no son movidas de desarrollo, pues son movidas auxiliares que ayudan al desarrollo de las piezas. Y acá podríamos intentar C4, instalar nuestro famoso muro de Maroczy, ya que controlamos la casilla de 5 con varias piezas, alfil E7, caballo C3 y enroque. Y podríamos llegar a esta posición en la cual las blancas tienen una ventaja de espacio, pero las negras, por cierto, no se encuentran mal en esta posición, debido a que la compensación por la restricción más atrás de sus piezas está considerada por la pareja alfiles que tiene. Y como bien lo señalo en esta partida, tiene posibilidades de instalar B5, que es famoso ataque de minorías, que ya lo hemos nombrado en otras partidas, que consiste en dos peones que están acá contra tres peones que están por el lado del blanco, y consiste casi en una jugada temática que tienen las negras en la siciliana. Bueno, sigamos con nuestra partida, donde las negras juegan H6 y las blancas capturan alfil por F6 y G por F6. Situémonos en esta posición. El rey negro se encuentra en E8. Situémonos acá con un rey negro en E8 que todavía no puede enrocar. Y ahora se ve algo imposibilitado de enrocar de cierta forma porque hemos debilitado de alguna manera la posición del enroque corto. Por este lado, las piezas blancas tienen un sano
rey enrocado que se encuentra ubicado tras la barrera de peones. Por tanto, podríamos decir en este caso que las blancas poseen una mejor estructura de peones. Y esto nos puede llevar ya sea a un mejor juego en el medio, ¿cierto? O también nos puede llevar a establecer un mejor final. ¿Qué tienen las negras de compensación? Bueno, revisemos. Tiene una compensación que es una columna semiabierta, donde podríamos explotar el tema de la ubicación de la torre. Por el otro lado tiene la pareja de alfiles, que de ser muy efectiva podría molestar de cierta manera a las piezas blancas. Veamos, ¿qué establece ahora el siempre novedoso Vasily Ivanchuk? Vasily Ivanchuk juega C4 y establece con lo que nosotros dijimos, establece un sistema Maroczy, ¿no? Donde el muro, llamado muro de Maroczy, gracias a Jessa Maroczy, el muro de Maroczy se instala y domina casillas. Está en una posición de alguna manera semiabierta, semicerrada, por tanto los caballos vamos a ver cómo funcionan en esta partida. Cómo los caballos logran ubicarse en mejores casillas que los alfiles y cómo poder restringir de cierta manera el accionar de estos en las diagonales abiertas. Por cierto, algunos podrían decir acá, a ver, pero maestro, ¿por qué no desarrollamos el caballo C3? Como bien nos ha dicho en videos anteriores, caballo C3 puede ser una buena posibilidad. E6, por ejemplo, sería la idea. Dama de 3, alfil E7 y caballo de 4. Y podríamos seguir una partida que se jugó el año 1981 entre el jugador Fernández García con Zoom, caballo de 4, dama 5 y A4, y por supuesto que tras torre C8 las negras quedan con igualdad, o bien podríamos establecer un principio también del ajedrez, que es la profilaxis. Podríamos intentar, en este caso, un rey H1, evitando, por ejemplo, que la dama nos clave el caballo más adelante, e intentar que tras torre C8 controlemos el acceso de la dama B4, y tras H5 vamos con el F4 adelante, para posteriormente intentar F5. Caballo 2 y por supuesto instalar nuestro caballo en F4. Sería una idea bastante interesante tras caballo C3, que de cierta manera les digo que la pueden poner en práctica en sus partidas. En este caso C4. Vamos con C4 y el muro de Maroczy. Kasparov juega E6, caballo C3 y torre C8. Hasta el momento todo bajo el alero de lo que es la siciliana. La ubicación de la torre en columna semiabierta, que es la columna C, apuntando directamente al peón de C4, que está defendido, por cierto, por la dama de D4. En este caso, bueno, como bien dicen las flechitas, que ya están, los tengo medio acostumbrados a las flechitas, podríamos intentar instalar la torre A en C1 y la torre F en D1, y podría ser una forma más interesante de instalar nuestras piezas. Hagamos un ejemplo. Torre A C1, alfil E7, torre F D1, y diríamos todo ordenadito, como bien nos han enseñado, las torres en columnas semiabiertas, ambas torres, la torre de C y la torre de D1 en columnas semiabiertas. Recordar lo que es una columna para los que se están integrando al canal y quieren suscribirse. La torre C1, podrían intentar B5, el ataque de minorías, y acá podríamos hacer lo siguiente. C por B5, A por B5, y ahora, ¿qué podríamos jugar con las piezas blancas? Es el momento de trazar un plan, podemos detener acá, pausar el video y ponernos a analizar cómo podríamos explotar este peón que se encuentra acá en B5. Si ya lo hicieron, si ya tuvieron el video y pudieron trazar un plan, recordar que los planes, ¿cómo los podemos trazar? Primero, viendo la ubicación de nuestro rey, cómo se encuentra en relación a su par, revisando las posibilidades que tiene la dama, la actividad de la dama, posteriormente el análisis de cada una de las piezas y su ubicación, más allá del valor que tengan, y por supuesto la estructura de nuestros peones. Entonces podríamos intentar jugar a 3. ¿Cuál sería la idea? Vamos a fijar la debilidad en este caso, que es la debilidad de B5. Tenemos que fijar esta debilidad para poder explotarla, por supuesto, más adelante. Veamos a qué nos lleva esta posición. A3, enroque. Si el negro osara enrocarse, podríamos jugar dama de 3, atacando al punto débil de B5 con el caballo. Recordemos cuántas piezas se atacan, que son 2, y defiende solamente una.
Torre B8, ya la torre se tiene que empezar a resguardar en la casilla B8 para empezar a proteger el peón. Y acá fijar. ¿Qué es lo que es fijar? Es cuando ya la debilidad la mantenemos ahí para más adelante. Podríamos determinar que esto se llama fijar la debilidad, que en este caso es la debilidad de B5. Y veamos qué tienen los alfiles. Fijémonos bien cómo los peones y las piezas de la flanca han restringido el accionar de los alfiles. Recordar que los alfiles necesitan por obligatoriedad tener las diagonales abiertas para su propio beneficio. En este caso, dama B6, haciendo de ejemplo, caballo D4. Y empezamos a presionar, ¿cierto?, sobre el peón de B5 con amplias piezas. Podemos intentar pasar la dama. En caso de torre C8, dama H3, y ya las negras se verían entreveradas en una situación un poco compleja. Y vamos a recordar lo que hemos visto en los videos anteriores, que los invito a ver en este canal, el respecto a la pasada de la torre por la tercera fila, cómo explotar, digamos, ese principio del ajedrez. Tras rey H7, podríamos jugar dama H5 y vemos como la dama ingresa, ¿cierto?, en el campo enemigo, tocando el punto F7 y mirando con los ojos también al otro flanco. Como diría el gran Lequín, con un ojo mirando hacia el centro y con el otro ojo mirando hacia los flancos. Torre F8 y torre D3, y por supuesto la posición de las negras se vería bastante compleja. En este caso, torre C1 podríamos decir que es una buena continuación. Sin embargo, Vasily juega rey H1. La idea es una jugada profiláctica, como bien les dije. Primero que todo, nos disponemos a intentar jugar un F4 más adelante y sacamos también el rey del disparo de la torre. Rey H1, Kasparov, fiel a su estilo, juega H5 y dice: voy por ti, voy por tu cabeza, rey, quiero jugar H4, H3 y quiero debilitar el peón de G2. A4, muy tranquilo Ivanchuk, dice: no me están haciendo absolutamente nada. Así que en este caso, esta jugada de A4 tiene el sentido de fortalecer el punto B5. Pero si bien es cierto, debilita algunas casillas. No hay que olvidar que cualquier movimiento de peón va a debilitar la casilla de color contrario, que nosotros le llamamos debilidad de color, ¿cierto? Y en las debilidades de color generalmente establecemos piezas en ese lugar, y la mejor pieza que se establece la debilidad de color, por lo general, y llamemos general, es el caballo. Pero miremos muy bien, las negras no tienen un caballo para ubicar en la debilidad de color. Pero sí podríamos intentar, quizás con negras, intentar ubicar la dama, ¿cierto?, en esta casilla y presionar de alguna manera. Bueno, A4, Kasparov sigue con H4 intentando jugar el H3, dice Juan Ivanchuk: no te voy a permitir jugar H3 porque si no me vas a obligar a avanzar mi peón de G. Y como en este caso, si el negro llegase a jugar H3 y tras G3, no tengo alfil fianchetado. Recordar también los fianchetos que le hemos hablado en los otros videos, y por ahí también la importancia de seguir las demás partidas que hemos visto en el canal, donde explicamos muy bien, con humildad por supuesto, cómo es el alfil en un fiancheto y cuál es su importancia. Entonces H3, G3, ya tendría ausencia del alfil de casilla blanca. Por tanto, Ivanchuk dice H3. Me voy a jugar una jugada profiláctica. Aquí también, miremos bien, impide también, de alguna forma, limita el accionar del alfil de casillas blancas, las negras. Ahora este peón de D6 está acá y lo podríamos llamar un peón retrasado. ¿Por qué un peón retrasado? Ustedes dirán: ¿qué palabra que conozco? El peón retrasado porque por principios normales no puede ser avanzado, ya que el blanco controla su casilla de avance con muchas piezas. Alfil E7, juegan las negras. Ahora, maestro, usted acá nos acaba de decir que hay una debilidad de color. ¿Podría el negro haber jugado dama 5? Veamos. Dama 5, por supuesto. Se ve una jugada bastante buena y podríamos pensar que la dama es una pieza, como bien ya lo saben, que necesita la mayor actividad. La dama podría instalarse acá en la debilidad de color y presionar en una casilla. Podría intentar cambiar las damas para limitar el ataque de las blancas. Podría quizás intentar pasar la dama hacia el flanco de rey. Es decir, tenemos jugadas cortas y jugadas largas con dama. La dama se mueve para todos lados de una o de varias casillas y siempre es necesario tener una actividad de parte de la dama. Pero en este caso, Garry no juega dama 5, sino que juega alfil 7.
La idea dice, bueno, necesito desarrollar mis piezas. B4, Vasily Ivanchuk dice, bueno, yo sigo ganando espacio, mientras me dejen yo ganaré espacio. Ahora quizá viene la propuesta, ¿qué hacer en una posición como esta? Se ve un poco difícil, uno dice, bueno, no me puedo enrocar tan fácil, ¿por qué? Recordar que el enroque, pasamos el rey primero y después la torre, cuidado, cuidado que se nos está cayendo un peón de H4, el peón está muy avanzado, y los peones avanzados podríamos también citar que son debilidades en los finales. Es decir, en este caso, el enroque se ve de alguna manera imposible de realizar de métodos normales porque caería un peón importante. Bueno, en este caso, jugadas candidatas que tengan las piezas negras. Jugadas candidatas son las posibles jugadas que nosotros podemos realizar de manera lógica. Recordar que el ajedrez ciertamente tiene motivos muy teóricos que uno debe estudiar también, existen conceptos de carácter general y también es un juego y un deporte de características lógicas y por lo tanto científicas también. Bueno, B4, veamos, ¿qué nos dice? Si B4 tenemos dos jugadas que son, o tres quizás interesantes, pero veamos las dos principales. Dama C7, es una jugada lógica. ¿Por qué? Porque ubico una dama delante de mi torre y estoy presionando al peón de C4. Es decir, estoy capturando un peón. Por tanto, obligaría a las piezas blancas a tomar una decisión. Veamos una decisión que parece particular. En caso de que las blancas, por ejemplo, hiciesen una jugada distinta a la defensa del peón, como torre a C1, ¿cierto? De alguna forma la torre quiere mirar con rey X a esta dama, pero ¿cuál sería el castigo? Dama por C4, dama por C4, dama B6, es decir, no podría capturar acá porque simplemente me ganaron un peón. Entonces las blancas intentan jugar un dama B6. Me parece interesante para que ustedes lo tengan presente. ¿Qué amenazan las blancas en esta posición? Están tocando el peón de B7 y también están de alguna manera intentando que este caballo salga a alguna casilla importante donde quede la dama en el disparo de la torre. Por tanto, dama B6, que parece una jugada bastante fuerte en esta posición, simplemente las negras tienen una jugada liberadora como D5. Te dirán, pero ¿cómo liberadora? Si está abriendo la posición y el rey está en el centro. Pero es por D5 y dama por B4 y nos encontramos que ahora las negras están tocando la dama y a la vez está tocando el caballo. Y las negras se empiezan a activar, que en la actividad es cuando las piezas empiezan a tener cierto mayor desplazamiento. Es decir, si dama de 3, fijémonos, como ya estábamos en esta posición, las negras por supuesto tienen un mejor desplazamiento de juego. Sus piezas están de alguna forma bien distribuidas y podría incluso intentar alfil C5 como método de ataque, intentar realizar jugadas, por ejemplo, eh, más adelante de torre G8, ya la posición se abrió y los alfiles de alguna manera tendrían mejores chances que estando encerrados. Es decir, la jugada liberadora para las piezas negras en la siciliana es jugar D5. Bueno, pero si dama C7, podemos defender, por supuesto. Caballo D2. Caballo D2, una jugada defensiva. Y si tras D5, las negras pretenden también liberarse, en este caso, de el accionar de presión que están ejerciendo las piezas blancas en el centro, el control que tienen sobre el centro, y tras E por D5, dama E5 sería un cañonazo, una jugada intermedia bastante buena, tocando la dama, es decir, el bando que ataca tiene que intentar no cambiar la mayor cantidad de piezas, porque si cambio las piezas, mi ataque por supuesto se diluye. ¿Cuál es el objetivo de esta jugada? Que las blancas, tras dama de 3 evitando el cambio, seguiría alfil por B4 y ya las negras se ven en una relación de ataque sobre las fuerzas blancas atacando el caballo. Torre a C1 quizás le daría a las blancas la oportunidad de tener una pequeña ventaja en esta posición, pero todo esto seguiríamos jugando, ¿no? Dama E5, si dama E5 y las blancas capturan, dama por E5, F por E5, veamos que las negras están atacando al peón de B4 con el alfil en esta casilla, están atacando al peón de C4 con la torre y están atacando al peón de D5. Hay muchas fuerzas sobre la posición
Y tras C5, por ejemplo, intentando hacer un bloqueo e intentando empujar un peón a la sexta, generando una cadena de peones que ya la hemos visto. A5, una jugada, por supuesto, que descalabra la cadena de peones que ha sido urdida de parte de las blancas dentro de las posibilidades de las variantes. Y si D por E6, alfil por E6, y ya vemos que las posibilidades de las piezas negras, por supuesto, que son iguales a las posibilidades de las piezas blancas. Por tanto, dama C7, la jugada lógica, por cierto, fue la jugada que debió ser la mejor. En este caso, tras B4, el gran Garry juega A5, tocando el peón de B4 y dice, bueno, voy a generar una casillita que va a ser mía. Dice B5 y veamos. Ahora él postula en esta posición dama C7, generando el toque al punto C4 y vamos a ver la pequeña diferencia que hay con la relación sin el A5. Veamos. B5, ¿qué otra posibilidad hay? Podríamos intentar torre C5. Torre 5, instalando una torre, quizás bloquea el peón de C4 en su caminata hasta la casilla C5. Puede ser muy interesante, pero veamos acá la relación de fuerza de los caballos. La relación de fuerzas podríamos determinar que no está dada por cuánto vale cada una de las piezas, sino que más bien está dada por la ubicación que tengan las piezas en el tablero. Es así como los módulos de análisis hoy día nos dan algoritmos que van del 0.00 hasta el más al infinito, hasta el menos al infinito a favor de las negras, en una relación de cierta forma algorítmica y matemática, decirnos quién está mejor o peor. Pero conceptualmente podríamos nosotros decir que tras una jugada como caballo de 1, los caballos empiezan a aprovechar la característica de una posición de alguna manera cerrada y empiezan a maniobrar y a tener casillas de acceso. Por ejemplo, B6, caballo E3. El caballo realiza una maniobra que pretende instalar un caballo en C4. Y dirá, pero ¿cómo? Si hay un peón. Veamos cuál es la idea. Alfil C8 con idea de tocar el peón de B7, que podría ser una jugada, por supuesto, razonable. Torre A de 1, podríamos presionar al peón de D6 que se encuentra, como ustedes ya saben, retrasado porque no se puede mover. Alfil B7 y el blanco podría refrendar su defensa sobre el peón D4 tras caballo D2 y torre, por ejemplo, G5, con idea de pegarle al peón de G2, en caso de que el blanco en algún minuto se le ocurriera abrir la posición, hay piezas que están atacando al punto G2, simplemente tras torre G5, caballo B3, y veamos las blancas cómo empezarían a maniobrar con sus caballos. Veamos acá, si cayera, por ejemplo, este peón, o podría empujar este y cayera 5, estos dos peones empezarían un avance muy rápido sobre el proceso de coronación. Y si torre G8, F3, y podríamos determinar que las piezas blancas están mejor posicionadas. Vean esta cadenita de peones, que es bastante bonita, digamos, estéticamente hablando, que limita lamentablemente el accionar del alfil B7, y muy ingenioso quizás de parte de Ivanchuk de realizar este tipo de jugadas, y por supuesto generaríamos este tipo de jugada de torre que pretende de alguna forma intentar un C5. Ustedes dirán, pero maestro, ¿cómo se le ocurre decir esto? B6 y D6 controlan C5 más la torre. Pero veamos más adelante, no nos adelantemos a las jugadas que vienen a posterioridad respecto a torre C5. Ahora, tras caballo de 2, por ejemplo, uno diría, bueno, maestro, ¿qué pasa si yo me enroco en esta posición? No quiero quedarme en el centro, siempre he hablado de no quedarse en el centro y quizás sea el momento adecuado. Veamos cómo podríamos castigar. F4 podría ser una posibilidad porque la idea sería jugar F5 y ya no le permitimos a la torre pasar al otro lado en la defensa del peón de H4. Si rey H8, por ejemplo, para instalar una torre en G8, es decir, presionando acá en G2 e intentar la torre H5 controlando H4, podríamos intentar F5. Y si E5, dama T3. Y veamos el carácter de la posición. El alfil completamente encerrado, ¿cierto? Tras sus propios peones. Y este alfil de B7 encerrado tras los peones de las piezas blancas.
Es decir, estaríamos logrando un objetivo estratégico importante. Limitar el accionar de la pareja de alfiles con respecto a las posibilidades de maniobra que tengan los caballos. Torre G8, dama E2, intentando pasar la dama a esta casilla, ya el peón de H se empieza a caer, es un peón aislado. ¿Y por qué es aislado? Para recordar los videos anteriores, en la relación que tenemos, porque no tiene un amigo que lo ayude en su defensa. Torre G5, intentando frenar la posición del paso de la dama. Podrían jugar dama E1, tocando el peón, mirándolo bien, diciendo cuidado que te vamos a comer el peón. Torre H5, y bueno, ahora nos vamos hacia el otro sector, recordando al gran Alekhine, que decía dominemos el centro, y cuando dominemos el centro aprovechemos de atacar por los costados, y eso él le llamaba el contrapeso espacial. Empezaba dominando el centro, y terminaba conjugando el brutal ataque en otros sectores del tablero, con un ojo mirando en el centro y con el otro ojo mirando en los flancos. Bueno, torre C7, y ahora viene la jugada que ustedes no comprendían, que decía yo que estaba hablando quizás barbaridades. Podría ser C5, una jugada bastante buena, brutal, muy buena, donde las negras no pueden capturar porque se le caería la dama, porque está la torre. De torre no podríamos tomar, o sí podríamos tomar, pero caería la calidad. La calidad, recordar, cuando cae una torre a cambio de un caballo de un alfil, y obligaríamos quizás a la negra a tomar de B por C5, y tras caballo C4 el caballo se instala en una posición muy fuerte, y ahí estamos viendo lo que habíamos conversado con antelación. La presión sobre el peón de A5 y la presión sobre el peón retrasado de D6. Si las negras continuaran con una jugada como dama A8, presionando también en E4, intentando presionar en G2, simplemente una jugada tranquilizadora como caballo BD2, control E4, y esto no se va a ir a ninguna parte. La posición logra tomar características estáticas, como diría el gran maestro Joseph Dorfman en su libro El método en ajedrez, donde la ventaja no se va a ir a ninguna parte y solamente debo trabajarla con tranquilidad la posición. Dama B8, y en esta posición, por supuesto, tenemos las mejores oportunidades de ganar la partida, porque podemos ir tras este peón con caballo de 3 quizás más adelante, y bueno, tenemos posibilidad de capturar más adelante el peón de B6. Bueno, sigamos con nuestro ejemplo. Acá podemos jugar, ¿cierto? Caballo por A5. Sigamos con nuestro ejemplo. Bueno, B5, y en este caso Kasparov juega dama C7. Caballo de 2 maniobra Vasily Ivanchuk, dice, bueno, tengo una idea. La idea va a ser intentar jugar un F4, trasladar mi caballo, por ejemplo, a D2, y intentar jugar, por ejemplo, F4, F5, empujar hacia la relación que se encuentra con este rey en el centro. Bueno, dama C5, te dirán, bueno, ¿me conviene o no me conviene cambiar las damas? Ya hemos dicho, el bando que ataca tiene que intentar no cambiar las damas. Entonces, no tenemos que cambiar las damas. ¿Qué hacemos? Retiramos nuestra dama a la casilla B3, dama B3. Por supuesto, el gran Gary Kasparov dice, bueno, necesito atacar, vamos por ti, vamos que necesito una presión acá, necesito activarme, necesito contrajuego. El contrajuego, podríamos intentar pasar la dama H5, dama H6 y presionar en G2. El contraataque en el ajedrez es muy importante. No dejar que nuestro rival tome la iniciativa y se apodere la iniciativa y tenga la iniciativa toda la partida. La idea es tratar de contraatacar de cierta forma. No quedarnos sumisos en que mi rival empiece con el ataque y no poder hacer absolutamente nada en esta posición. Bueno, torre A, E1, juegan las blancas muy correcto en esta posición, controla por supuesto la partida, controla el centro. El murito de Maroc está haciendo un trabajo fenomenal controlando los avances de peones. Ya sabemos que jugadas como E5 no hacen más que pulverizar la participación del alfil de E7. Quiero agradecer nuevamente a Manuel, que nos escribió desde la quinta región de Chile para indicarnos esta partida. Y bueno, esta es una partida que a su propuesta la hemos analizado
y cierto que nos va a servir a todos y todos los amantes del ajedrez que siguen esta transmisión. Bueno, en esta posición podríamos intentar, por ejemplo, B6, con idea, por supuesto, de frenar el avance C5. F4 sería una posibilidad, ¿cierto? Como ya les comenté, y torre F3, torre G3, perdón. Si las blancas en esta posición intentaran cambiar una pieza, no sería del todo correcto. ¿Por qué? Porque estamos cambiando una pieza importante del juego, están tocando la dama. Por ejemplo, torre F3, torre por F3, dama por F3 y dama D4. Y las negras de alguna forma empiezan a tener algunas posibilidades o algunas chances prácticas de ataque sobre las piezas blancas. Por tanto, la jugada del mítico Kasparov fue dama G5, quizás no la mejor, pero cierto, lo primero que se viene a la mente, dama G5, y quiere presionar. Amenaza, jaque mate, recordando que el jaque mate se produce cuando el rey o cualquier pieza no puede capturar a la pieza que me está atacando. En este caso la dama atacaría con un jaque en forma de diagonal. No puedo bloquear, ¿cierto? Y tampoco puedo arrancar a ninguna casilla porque están las casillas atacadas por la pieza. Bueno, tras dama G5, Vasily juega torre G1, protege el punto G2, vemos que dos piezas atacan sobre G2 y dos piezas defienden. Bueno, dama F4 se instala en una casilla, ¿cierto? Una casilla de acceso, llamémoslo, pero de alguna forma está atacando el punto F2. Por tanto, en esta posición, la sobredefensa, una jugada simple, ¿cierto? La defensa sí también tiene que ser un concepto que quiero rendir un tributo en este día a mi maestro que falleció hace un par de días atrás, Julio Cortés Moyano, maestro FIDE de ajedrez, que fallece en este minuto tan complejo que estamos viviendo a nivel mundial con esta pandemia que nos está atacando y nos tiene a todos complejos, en cuarentenados, como se dice, haciendo el llamado a quedarse en casa, por supuesto, a los fieles admiradores de acá del canal y por supuesto a todos los que siguen la transmisión del ajedrez para todos. Así que este es un tributo a él también, decirlo, Julio, de que paz descanses. Y que él decía, el ajedrez tiene que ser en la defensa simple, es decir, hacer una jugada sencilla que permita también, tenga la capacidad de hacer una jugada también de ataque. El ajedrez tiene que ser una defensa económica, como la bien decía Julio Cortés Moyano. Bueno, en esta posición, sigamos un poco de emoción, un poco recordar a Julio, juega B6, el gran Garry Kasparov, y caballo E2. Tocando la dama en este minuto, por supuesto el caballo que ataca en L, le pregunta a la dama dónde quieres ir tú, y dama H6. Dama H6, una jugada que quiere mantenerse sobre la posición expectante del rey y también tiene un método defensivo del punto H4. Pero recordar que la dama es una pieza de ataque, no una pieza de defensa, y necesita actividad. Pero Vasily Ivanchuk ha hecho un trabajo fenomenal. Ahora ustedes podrían determinar, decir, pausar el video, por favor, y entre medio de la pausa del video ponerse a analizar y decir, bueno, ¿qué podemos hacer con las piezas blancas ahora? Pueden tomar minutos o segundos de análisis y decir, bueno, ¿qué hacer? Recordar cómo hacerlo, evaluar la posición de los reyes, la posición de las damas, la posición donde deberían ir los caballos, recordar a jugadores que han desarrollado principios importantes del mundo del ajedrez moderno, ¿cierto? Como Jonathan Robson, conversar con las piezas donde quieren ir y en este caso encontrar la mejor jugada. Aprovechar, por supuesto, darle like si les gusta este video, darle un like siempre es importante para los que transmitimos en los canales de YouTube, suscribirse ahí en la campanita, por supuesto, para que estos videos le empiecen a llegar de inmediato apenas ustedes se conectan y sepan que hay un video de ajedrez integral subido a la red. Bueno, me imagino que analizaron en profundidad, entonces veamos. Ustedes dirán, maestro, podemos intentar F4 y empezar a decir quizás empujemos el peón e intentar presionar, eh, o presionar por este lado, o presionar
peón de H4 e intentar llevar el otro caballo. Pero estamos hablando de Vasily Ivanchuk, un jugador genial, un jugador admirable, también muy, no solamente reconocido, sino que admirado por lo humilde que es, su humildad, que tienen simplemente los grandes del mundo del ajedrez. Eh, tras, la, tras perder, tras ganar, es un jugador muy humilde, realmente brillante, que es un lujo tenerlo siempre admirando y viendo sus partidas. Bueno, en este caso, el gran Vasily juega C5. C5, jugada interesantísima que pone en aprietos a Garry Kasparov. ¿Qué hacemos entonces en esta posición? Recordar que el punto de 6 es un peón retrasado. Veamos, si tomamos B por C5, por ejemplo, caballo C4, ya tenemos problemas infranqueables en esta posición. Se va a caer D6, se va a caer A5 y se va a caer toda la estructura que está protegiendo al rey. Estaríamos atacando al rey con jaque, obligaríamos al alfil a cambiarnos el caballo y la dama ingresaría. Podríamos en este caso entonces analizar, bueno, D por C5, que parece la mejor jugada. Caballo C4, y acá podríamos determinar y recordar una partida que también vimos, que pueden verla en el canal, que recordemos Steinitz con con von Bardeleben, perdón, mandó una jugada de 5 y C por D5 instaló un caballo en D4. Sacrificó un peón posicionalmente para mejorar la casilla de una pieza. En ese caso fue el caballo que llegó a D4. En este caso el caballo llega a C4. Tocando el punto B6 y la idea por supuesto es capturar simplemente y presionar a la torre y al alfil. Torre B8 podría ser la jugada y acá tenemos posibilidades. Digamos, algún real maestro, entremos, caballo de 6, le damos un jaque y nos comemos el alfil. Damos por D6 y estamos tocando a la torre de B8 que podría jugar torre B7. De alguna forma esto resiste un poco, ¿no? Pero ciertamente las blancas tienen las mejores opciones en esta posición. Pero hay un nivel de resistencia importante de parte de las negras, ya que no puede ingresar tan fácil y ojalá poder instalar este caballo acá, pero no se ve la ruta de acceso tan fácil. Esto sería una presión importante, pero está todo defendido. Otra posibilidad sería tras torre B8 intentar, por ejemplo, jugar torre D1. Torre D1, tocando el alfil, amenazando capturar ese alfilandro, dama por D7, alfil C8, atrás, ciertamente, Satanás, como dicen algunos, el alfil de C8 se ubica, se quita de la captura, y acá podríamos intentar de nuevo. Caballo de 6, dirán algunos. Jaque. Pero ahora ya no es obligación capturar. ¿Por qué? Por ejemplo, si alfil por D6, podríamos tomar dama por D6 y estaríamos entrando en D8. Y además estaríamos tocando la torre. Por tanto, no es obligación el capturar tras el jaque. En este caso, perdón, estamos en la variante acá, caballo de 6. Rey F8, podría arrancar el rey. Y tras caballo por alfil, torre por caballo, dama de 7, la dama entra en la séptima fila. Y si torre de 8, la idea es presionar, digamos, sobre esta pieza, simplemente dama C7, torre por D1, torre por D1 y dama G5. Y ahora vemos que las negras empiezan a presionar en la columna que está abierta. Recordar que una columna abierta donde no hay peones, dama B8 jaque, rey G7, ya dama por B6, rey H7 y vemos que ahora la posición cambió su sentido. Hay una posición que algunos le llamarían una posición confusa, o como diría también un maestro chileno también fallecido y reconocido también como Pedro Noso, diríamos, no es tan claro, no es tan claro esto. Bueno, rey H7 daría una posición de análisis, ¿cierto? Las negras empiezan a presionar, bueno, ya hay que ver quién llega primero, si nos vamos a comer este peón, o si bien podríamos instalar la dama para presionar en la séptima fila. Por tanto, del todo interesante hubiese sido tomar D por C5. Sin embargo, en el año 91, por supuesto, los tiempos, al igual que el día de hoy, eh, apremiaban mucho y sobre todo en este tipo de jugadas, ya estamos en la jugada 23. Citar que la jugada C4, cuando vimos la jugada de C4 del maestro Ivanchuk, en ese entonces fue una jugada novedad, fue una novedad C4, esta jugada. En aquellos tiempos C4, novedad teórica, es decir, se vio Kasparov enfrentado a un dilema que no conocía o que quizás lo había visualizado
como tenía grandes analistas también en su equipo, pero siempre Ivanchuk preparando líneas interesantes. Entonces tras C5, Kasparov juega torre por C5 y vamos a ver cómo el gran Ivanchuk empieza a operar. Caballo C4 y el caballo empieza a ser la pieza más importante del tablero. Veamos, las torres valen 5 puntos, la dama vale 9, pero vean la importancia que tiene este caballo. Importante porque está entrando en las casillas claves de la posición. Veamos, si D5, caballo por B6. Caballo por B6 y dama G6, por ejemplo, intentando hacer una clavada, ¿cierto? A la dama. Podríamos seguir simplemente con torre de 1, protejo la dama, le pego al peón de D5, el caballo está tocando los puntos álgidos como el alfil de D7 y el peón de D5, y tras alfil C8, caballo de 4 y le sale un vale otro, entra otro caballo, el caballo se va a instalar acá en C6, está presionando, el caballo presiona en alfil, y una vez que el caballo se instale en esta casilla, va a ser sombra para poder presionar el alfil de C8 que va a estar indefenso. Por ejemplo, dama por E4, dama por E4, D por E4 y caballo C6 y el alfil se encuentra absolutamente con problemas. Y tras caballo por E7, rey por E7, torre de 7, un ataque fenomenal, la torre en séptima y cae el alfil de B7 por este ataque, ya que la torre no se puede capturar porque hay un caballazo. Bueno, estamos en este punto, caballo C4, tocando el peón de D6, rey F8. No es obligación jugar, así que dice, bueno, me voy a arrancar, dice Kasparov, y bueno, caballo por B6. El caballo ya en definitiva entra y estamos en una posición con ya una ventaja apreciable del punto de vista estratégico. Veamos, las blancas tienen 2, 3, 4, 5, 6 peones y las negras tienen 3, 4, 5 y 6 peones. Igualdad de peones. Bueno, para los que se están integrando, es decir, que tengamos la misma cantidad de peones y la misma cantidad de piezas, no quiere decir que tengamos una posición igualada. Lo importante es saber dónde están bien ubicadas las piezas y qué controlan. En este caso, fijémonos, el caballo cumple un objetivo importante. Ya pasó al otro lado, ¿cierto? De la frontera de la quinta fila, ¿cierto? Cuando dicen, no, ya pasaste en la quinta fila, sí, pasó la quinta fila y está en territorio enemigo. Como el ajedrez, el deporte estratégico más jugado en el día, en estos tiempos, en estos días. Más de 600 millones de personas jugando ajedrez al día. Alfil E8, se retira el alfil y ahora Vasily Ivanchuk manda F4 con idea de F5, F5 juegan las piezas negras para evitar, ¿cierto?, la continuación, E por F5, toma porque quiere abrir la posición el gran Ivanchuk. Veamos, posibilidades, tomar de E y tomar de torre. Si E por F5, veamos cómo queda esta estructura. Los peones F doblados, un peón aislado, otro peón aislado, otro peón aislado. Aquí los peones unidos y los peones unidos jamás serán vencidos y están en una muy bonita posición. Por supuesto, los peones serían claras debilidades. Veamos un alfil que no juega, un rey que está encerrado, por supuesto, caballo de 5. Caballo de 5 atacando al alfil de 7, el alfil se tendría que retirar a la casilla de 8, una casilla muy triste, como dicen algunos hoy en día. Torre C1 y veamos que ahora la potencia que tiene el peón que quiere llegar acá al final y coronar una damisela sería muy fuerte. Dama E6, por ejemplo, intentando tocar a las piezas del enemigo. Torre por C5, B por C5, torre D1, mirando con rayos X a este alfil. Dama E4, cambiemos las damas, podría ser, dice dama por, peón por, y veamos ahora. Los caballos, por supuesto, dominan todas las casillas del tablero, más las piezas de las negras, los alfiles, están chocando con sus propios peones y con los peones del enemigo. Así que en esta posición claramente es una posición ganadora donde del todo las negras están inferiores. Caballo C4, torre G6 y F5, torre F6 y torre D5. Y veamos que todo está muy limitado, los alfiles no pueden participar de la acción y el caballito empiezan a maniobrar, cambian de color en color y empiezan a presionar a los peones, generando peones que van a coronar rápidamente. Bueno, tras E por F5, torre por F5 juega Kasparov, por supuesto ya superado en la apertura y en el medio juego, torre C1, el objetivo es instalar una torre, ya sea en la octava y en la séptima fila, el control de una columna
abierta, rey G7, van a jugar las negras, veamos qué podrían hacer las negras, perdón, torre C5, podrían también bloquear, pero veamos, torre C5, caballo C8 sería una jugada brutal, por supuesto, porque le está pegando al peón de D6 desde otro lado del tablero, y tras dama G6 para cambiar las damas, no cambiamos, dama F3, mantenemos, ahora cambiamos la defensa de este para que no se vaya el cambio acá, y la dama defiende G2. Alfil D7, por ejemplo, torre por C5, D por C5, caballo por alfil, rey por caballo, torre C1, dama F5 y dama F2. Y veamos qué bonito esto, como la dama, como bien les he dicho en muchas ocasiones, debe estar activa y ataca en diferentes sentidos a lo largo. Por tanto, ya caería un peón y veamos el triste desenlace de ese alfil. Tras torre C1, entonces el negro juega rey G7. Y ahora pueden detener el video nuevamente, aprovechar, ¿cierto?, de analizar la posición, de establecer cuál va a ser el método que emplea Vasily Ivanchuk en este minuto para poder atacar y ganar esta partida. Imagino que ya lo hicieron, detuvieron un par de minutos, analizaron, calcularon, llegó el momento del cálculo profundo. Conceptualmente podemos jugar toda la partida, pero es necesario, por supuesto, la táctica y el cálculo en una partida de ajedrez. G4 juega el gran Vasily Ivanchuk, jugada muy buena, tocando la torre en ese punto de F5. Si H por G3, por ejemplo, veamos la captura al paso, que es cuando el peón está en la quinta y el otro salta al lado mío de un solo movimiento, la captura sería esta, ¿no? Y acá podemos tomar de dama por G6 y tras rey F6, cuidado, por ejemplo, ¿qué pasaría acá si yo me como esta torre? Dama por G8 sería un jaque mate impresionante porque ya no puedo taparme con absolutamente nada. Por tanto, es un pequeño truco que podría haber puesto de alguna forma Kasparov, pero como rey F6 es mala por simplemente una jugada, que nos vamos al otro lado del tablero, dama C3. Una jugada brillante, atacamos al rey con una jugada de ataque como alfil, y tras E5 el caballo nuevamente se instala en un puesto de avanzada, en un hole, como le llamarían algunos jugadores, ¿cierto? En una casilla débil, un centinela que dispara a 8 lugares, recordar cuántas casillas, perdón, ataca el caballo en esta posición, son 8 casillas, no son tantas como marqué aquí en esta posición, simplemente 8 lugares, y tras rey E6 vendría, por supuesto, un castillo. Detengan el video y pónganse a analizar a ver si encuentran la jugada que remata esta posición. Aprovechen nuevamente, como les he dicho, la importancia para quienes hacemos estos videos, de darle like si les gusta, de sus comentarios respecto a una partida que quieran comentar o bien proponer algunas otras ideas para el canal. La importancia de suscribirse para poder ver este tipo de desarrollo de partidas más adelante y que le llegue el mensajito a su ordenador o bien a su móvil. Caballo de 4. Si la encontraron, jugada muy buena, rutilante, caballo de 4. Si tomo, por ejemplo, E por D4, vendría en este minuto caballo C7, jaque. Y si rey F6, dama por D4, y vemos que el rey ya no tiene casillas donde arrancar, está el caballo, está el peón, está la torre atacando. Y si torre 5, simplemente nos capturamos la torre y tras torre F1, única jugada, dama F4 y mate. No puede tomar porque está, cierto, en una diagonal atacando muy fuertemente. Bueno, volvamos entonces a dama C3, como les dijimos, dama C3, una jugada brutal, caballo de 5, rey de 6, caballo de 4, y si rey por D5, veamos cómo rematamos esto, dama C4, jaque, rey E4, y el rey empieza a pampear, como decíamos cuando éramos niños, el rey a la pampa, caballo C2 tocando, la dama al rey, el rey tiene que seguir arrancando, y tras torre C, F1, jaque mate, y el rey termina en la casilla F3. Bueno, tras G4, entonces torre C5, juega al jugador Garry Kasparov tratando de resistir, torre por C5, D por C5 y caballo C8. El caballo se instala en la octava atacando al alfil, por supuesto, tras la captura seguiría capturando la torre, así que bueno, alfil F8, veamos posibilidades,
que pudieran realizarse en este minuto. Rey F8, caballo por E7, rey por E7, y esta jugada M3 sería decisiva, ya que el negro no podría defender el peón de C5. Veamos entonces, caballo C8, y bueno, si caballo C8, ¿qué pasa si el alfil se va a la casilla D8, por ejemplo? Intentando un truco conocido, un sucio truco, dama por D8, y ahora seguiría alfil C6, jaque, y tras esto un descubierto y capturo la dama. Bueno, tras esa podríamos jugar simplemente caballo D6 y ya no existe el truco, caballo C4 y los alfiles quedan atrapados nuevamente, y tras dama G6, torre D1 y dama por torre por, y esta posición F5, rey F2 no se resiste a nada, tras H3, rey H2, y tenemos dos alfiles bloqueados, dos peones muy bien puestos, una debilidad más y uno de estos que va a caer, y vamos a empujar, ¿cierto?, nuestro peón. Por tanto, tras caballo C8, el negro juega alfil F8 y dama D8. Jugada muy buena de Gary Kasparov, tocando no solamente el alfil, sino que también presionando en una super diagonal, dos super diagonales, veamos, dama ataca H4 y ataca 5. Si dama F6, por ejemplo, dama por alfil. Y si dama G2 para tocar el caballo, torre G2. Y si alfil D6, tocando la torre a la dama, bueno, dama de 7. Y vemos que igual hay problema. Y si alfil por F4, ojo, nuevamente hay un pequeño truco en esta posición, que es importante que vean los trucos para que después en partidas pensadas o rápidas no los cometan. Si caballo por F4, como muy rápidamente las negras logran las tablas. O el empate tras dama C1. Y si torre G1, dama por F4, y vemos que es imposible que las blancas controlen este jaque por métodos normales. Por ejemplo, no puede sacar esta dama porque la dama, si dama por ejemplo C6 en esta ocasión, seguiría por ejemplo este caso torre por, y si dama por dama E4 y unas tablas que vienen muy bien para el jugador. Tras rey H2 podríamos jugar dama E5, podríamos jugar dama F4. Veamos cómo son la secuencia correcta. Si caballo por F4, dama C1, y si torre G1, dama F4, para que vamos entendiendo. Y si dama D6, por ejemplo, dama F3, estamos tocando el peón de H3, así que rey H2, y bueno, la posición acá sería un jaque de alguna manera eterno, o bien capturar el caballo, y ya las piezas negras están muy bien. Entonces, tras esta jugada, caballo por F4, dama C1, torre G1, dama F4, podríamos continuar, por ejemplo, con caballo 7, pero dama E4 jaque, torre G2, dama E1, rey H2 y dama E5. Y sería igualdad. Recordar que si la posición se repite 3 veces, la misma posición, la partida se declara en tablas. Así que todavía existe la posibilidad en este caso de alfil por F4, simplemente caballo de 6 y la presión se vuelve realmente fuerte sobre el bando de las piezas negras. Torre F8, caballo 8, torre por y dama por, y a dama G1, simplemente caballo G1 y quedan con torre de menos. Ya estamos llegando al punto final de la partida, dama de 8, negras juegan dama G6 y ahora F5. Atacando, por supuesto, si toma en E por F, tomamos acá en la torre, queda clavando la dama, sigue dama H6, G5, atacando la dama, dama H5, y ahora la jugada monstruosa y muy buena, por supuesto. Tapamos esto, torre G4, tapa la dama, y tras E por F5, la jugada brutal del caballo F4. La dama no tiene casilla, no se puede mover a ningún lugar. Fíjense cómo la jugada caballo F4 fue brutal. Dama H8, fijémonos bien en la posición, que nunca hemos visto un Kasparov, ¿cierto?, en una posición tan delicada, y ahora viene el mate en 2. Pueden detener, analizar, dama F6, jaque, rey H7 y ahora torre por H4, jaque, mate a la siguiente, alfil H6, torre por H6 o dama por H6, jaque, mate. Por supuesto, una partida de principio a final que podríamos determinar cómo los caballos luchan contra la pareja de alfiles en posiciones donde son cerradas o semicerradas y cuál es su mayor potencial. Cuando los alfiles no tienen actividad, por supuesto
que los caballos logran obtener su objetivo. Vemos un Inachuk muy inspirado al año 91, incluso donde ganó el torneo de Linares, cierto, ganó varios torneos de Linares, y un Kasparov que recibió 12 premios Oscar al ajedrez, o sea, son jugadores realmente de una categoría, por supuesto, muy superior. Bueno, más adelante seguiremos viendo más partidas de Kasparov, más partidas de Ivanchuk. Espero que le haya gustado el tema del día de hoy, que es la pareja de caballos contra la pareja de alfiles. Y agradecer a Manuel, por supuesto, por el agrado de mandarnos esta partida, ¿cierto? Para poderla analizar y compartirla con todos ustedes. De mi parte, un agrado, me despido. Por favor, suscríbanse al canal y denle un me gusta si les gustó el video. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente partida.